el podcast de Living Lab. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Living Lab de Ferrer. Hoy trabajamos en el tema, hoy estamos tratando en este episodio las nuevas tecnologías para el empoderamiento de los pacientes. Tema que a mí particularmente me interesa mucho porque incluye aspectos relacionados con la formación, con la tecnología, con cómo podemos colocar al paciente en el centro. Es decir, toda una serie de temas que nos interesan mucho y que estamos trabajando con diferentes episodios y diferentes invitados e invitadas en nuestro podcast. Hoy, concretamente, como os digo, vamos a estar con una persona experta en todo este tema por su background, por toda su trayectoria, porque lleva trabajando durante muchos años en su trayectoria profesional en estos ámbitos, y que es Alicia Cañellas, que le damos la bienvenida. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Simplemente como introducción, me gustaría puntualizar dos aspectos. Cómo la OMS está definiendo empoderamiento, ¿no? Vamos a hablar de empoderamiento, y la OMS lo define como un proceso mediante el cual las personas adquieren un mayor control, temas relevantes, sobre decisiones, sobre acciones que afectan a su salud. Con lo cual es un tema tremendamente relevante porque, como decíamos, estamos colocando a las personas en el centro y les estamos dando el poder de controlar sus propias decisiones. Uh-huh. Esto tiene que ser nuestro marco general de la conversación, que ahora enseguida profundizaremos con Alicia, pero me gustaría presentarla un poquito más en detalle. Alicia es pedagoga y doctora industrial en comunicación, background muy potente también en la parte de creación de empresas. De hecho, hace 17 años ya creaste una compañía llamada Canelma, que ya era una empresa, una consultoría de innovación muy centrada en temas de gestión de proyectos formativos. En 2015 ya estabas trabajando con tecnologías como la realidad virtual, realidad aumentada, realidad extendida, aplicadas a la educación. Es decir, ya tienes mucha experiencia en estas tecnologías cuando realmente aún no estaban del todo implantadas, y actualmente eres la referente de innovación pedagógica y metodológica en la Escola de Salud de Hospital de Sant Joan de Déu. Alicia, antes de entrar en este debate, me gustaría hacerte 4 preguntas que nosotros la llamamos el rompehielos, que seguro que nos ayuda a conocerte un poquito mejor. Son informales. Vale, vamos allá. Pero así también te conocemos más allá de por todas tus capacidades y toda tu trayectoria profesional, por cómo eres en tu día a día. Uh-huh. Primera pregunta, ¿tomas notas en papel o tomas notas en ordenador, tablet, móvil? Pues confesión, en papel. Papel, sí. Eres de papel, eres una romántica. Exacto. Fantástico. ¿Tienes que hablar con alguien? ¿Utilizas el WhatsApp o le llamas? Prefiero WhatsApp. ¿Sí? Sí. ¿Más rápido? Sí. Más directo. Y puede ser que te dé tiempo también un poquitín más a procesar el planteamiento de lo que escribes, etcétera. No sé. Perfecto, está bien. ¿Trabajo remoto? ¿Trabajo presencial? Predilección por el remoto. ¿Sí? ¿Redes sociales? ¿Alguna red social que la tengas más cerca, que te guste más, que utilices más? A ver, suelo ser bastante activa en redes sociales. Sí que es cierto que Instagram y LinkedIn son de las preferidas, por así decir, o de las que más utilizo. Última pregunta. 3 objetos fetiche que tengas en tu escritorio. No sé si fetiches o no, pero sí necesarios. Aparte del bloc de notas, pantalla, teclado y ratón. Es de las que necesita el ratón y el pad no es del todo cómodo. No. Fantástico. Pues ahora sí, después de haber roto el hielo con nuestras preguntas de cabecera, ahora sí que entramos en la discusión. Alicia. Dime. Estamos hablando de tecnología, estamos hablando de empoderamiento, estamos hablando de pedagogía. Yo creo que hay una correlación muy fuerte entre formar y empoderar a las personas. ¿Es correcto? Sí, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Donde las tecnologías están tan presentes, forman parte del día a día de las personas y por lo tanto no dejan de ser, más que una finalidad en sí, una buena herramienta para poder acercar los aprendizajes y los conocimientos, incluso las experiencias a nivel educativo, a las personas, que de hecho pues, son las que deben estar en el centro de cualquier proceso educativo. O sea que este tándem a nivel de tecnología y tal es esencial a día de hoy. Fíjate que muchas veces tenemos debates que a algunas personas os pueden parecer tremendamente obvios, ¿no? De colocar a las personas en el centro, de formar a las personas para poder tener un empoderamiento mejor y tomar decisiones en el ámbito de la salud, que es en el que ahora mismo está centrando este episodio. Pero muchas veces no es tan sencillo esto de colocar al cliente en el centro. Yo no sé si a lo largo de todos estos años en los que has ido cimentando tu experiencia, te has ido encontrando con que este discurso que para ti puede estar tan claro de colocar al cliente en el centro, formarlo para empoderarlo,
no todo el mundo lo tiene igual que tú o no todo el mundo lo tiene tan integrado. A ver, lo que sí que es cierto es que cuando se busca, y sobre todo si nos centramos en innovación pedagógica, ¿no?, que estaría enfocada o, bueno, hace referencia al buscar las mejores fórmulas, las mejores técnicas, estrategias y tal, que mejoren los procesos de enseñanza-aprendizaje. Si esa conceptualización de esas posibles estrategias que mejoren el proceso no se hacen de alguna manera co-creando o de forma coparticipada con las personas con sus determinadas características y necesidades concretas, es mucho más difícil que se logre un aprendizaje efectivo. Por lo tanto, el hecho de poner a la persona en el centro, centrarnos en sus necesidades, en qué necesitan, en cuál es su forma más óptima a la hora de aprender o qué carencias tienen y necesitan cubrir, podemos suponer, podemos proyectar o hacer suposiciones, ¿no? Pero lo más efectivo, evidentemente, es que sean ellos los que digan, pues mira, realmente yo tengo esta necesidad, y a partir de aquí buscar esas soluciones en cuanto a innovación pedagógica se refiere. Y cuando aterrizamos todo esto que explicas en un ámbito de la salud y hablamos de co-creación en salud, háblanos de algún proyecto o de alguna iniciativa que en este sentido estés viviendo en el día a día, que son muchas. Exacto. A ver, nosotros desde la Escuela de Salud del Hospital Sant Joan de Déu trabajamos muy mano con el Departamento del Servicio de Experiencia de Paciente, precisamente con este enfoque de cualquier acción formativa de capacitación o cualquier experiencia educativa orientada a la alfabetización en salud, los propios pacientes, en este caso, sean partícipes de este proceso. O sea que te podría decir que cualquiera de las iniciativas que llevamos a cabo en este ámbito lo tenemos súper presente, este factor. ¿Cuándo nace la conciencia de que hay que trabajar en esos ámbitos, que hay que liderar la pedagogía, que hay que integrar a todos estos factores y colocar al paciente en el centro? A ver, podemos hablar de paciente, podemos hablar de ciudadano, pero bueno, a mí me gusta hablar de persona, ¿no? Y una de las corrientes pedagógicas que aparecieron, ahora no te sabría decir exactamente en qué año, ¿vale?, pero sería la pedagogía activa. En la pedagogía activa precisamente se parte de esa premisa, que el alumno o la persona esté en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, es a partir de esas iniciativas cuando se empezó a enfocar, y progresivamente también en el ámbito sanitario, esta idea, ¿no?, de co-crear de esta manera. Integramos en toda esta explicación que nos das, interesantísima, la tecnología. Este ingrediente, ¿qué rol juega dentro de todo este proceso que nos cuentas? Juega el rol de que, en función del momento en el que una tecnología de alguna manera, podríamos decir, se democratiza, es decir, llega al usuario final, a la persona, y esa persona empieza a utilizarla en su día a día, ya sea en el ámbito personal o laboral, como te comentaba, pasa a ser un elemento clave para vehicular, o muy óptimo para poder vehicular estos procesos, ya que están en el día a día de la persona. No sé si más o menos... Sí, es decir, a mí me interesaría muchísimo para que también nuestra audiencia se haga una idea concreta. Sí. Cuéntame un proyecto concreto en el que la tecnología esté formando parte de todo ese proceso pedagógico, para entenderlo y aterrizarlo muy bien. A ver, desde yendo de lo básico, no entraremos ahora, o iremos entrando, pero bueno, lo básico sería cualquier curso de formación online. Buenísimo. ¿Vale? En el que interviene, en muchas ocasiones, o se puede conceptualizar de dos formas, ¿no? Por un lado, que sea más enfocado al autoaprendizaje o a la autoformación, es decir, la persona accede a determinados recursos en diferentes formatos, que eso es también muy interesante o importante, ¿no? Desde tema audio, escrito, etcétera, a nivel interactivo también. Eso sería un ejemplo de los básicos, que son en los que inicialmente se empezó a trabajar en la Escuela de Salud, ¿vale? Esto a nivel gradual, ¿vale?, conforme van evolucionando las tecnologías y tal, se pueden ir incorporando este tipo de soluciones, ¿no?, o de recursos. Si nos vamos al tema de realidad virtual,
por ejemplo, o realidad aumentada, es un canal o una herramienta muy efectiva, por ejemplo, para realizar simulaciones, en este caso digitales, en los que, por ponerte un ejemplo, el paciente o la persona deba aprender un procedimiento en el que, bueno, pueda realizar ensayo y error de forma manipulativa incluso, hasta que aprende ese proceso, ¿no? Más allá de leer cuál es el procedimiento o escucharlo o poder verlo en un vídeo, ¿vale? Y luego, bueno, estaría el tema que está ahora tan pues sobre la mesa, ¿no? Que sería de la inteligencia artificial generativa, sobre todo, que aquí sí que podemos decir que hay menos proyectos a día de hoy, ¿vale? Pero bueno, nosotros ya estamos también trabajando en esta línea. El hecho de que puedas tener tu propio asistente virtual en función de la patología que tienes y a partir de aquí poder interaccionar con él. Evidentemente es un proyecto que está en su fase incipiente e irá progresando en cuanto a una primera materialización o conceptualización más reactiva, más tipo chatbot, por así decir, ¿vale? Para luego poder ir integrando más elementos de personalización, etcétera, y bueno, esa generación en función del perfil del usuario y tal. Hablas de persona, me parece muy interesante el rol de persona. Dentro de esa persona también podemos considerar al profesional sanitario, es decir, dentro de estos procesos formativos y de empoderamiento, porque también es verdad, estamos hablando de empoderar al paciente o a la persona, pero también podemos empoderar al profesional sanitario que se relaciona con esa persona. Exacto. Entiendo que también lo integráis dentro de este proceso, ¿o qué rol juega? Sí, en lo que sería el proceso de co-creación inicial, evidentemente el factor del profesional es también clave, ¿vale? O sea, se genera ese Living Lab, ¿vale? Participativo. Sí que es cierto que nosotros desde la Escuela de Salud nos centramos más en lo que sería orientado a la persona como paciente o ciudadano, ¿vale? Tanto en lo que es educación para la salud o gestión de la enfermedad. Sí que es cierto también que dentro de la organización hay excelentes servicios o departamentos más enfocados a la formación de los profesionales. O sea que, por un lado, te he respondido un poco en esta doble vertiente, ¿no? En cuanto a que en los procesos de participación sí que forman parte, pero luego en su capacitación, como Escuela de Salud, no nos focalizamos en su capacitación, sino que ya hay otros compañeros y compañeras que lo hacen excelentemente a ese nivel. ¿Cuáles son los retos a los que os habéis enfrentado en todo el desarrollo de la Escuela de Salud, de vuestros proyectos, de la integración de la tecnología, de la pedagogía? Retos fuertes, guerras en las que te hayas visto, entiéndeme el concepto de guerra siempre en el buen sentido, para poder desarrollar y para poder ir avanzando cada vez más. A ver, piensa que a día de hoy, o sea, en enero, justamente en noviembre de 2023 lanzamos la plataforma online del proyecto de Escuela de Salud. O sea que hasta el día de hoy hemos estado trabajando en esta plataforma. Y evidentemente conceptualizar una plataforma que evidentemente estará viva y seguirá evolucionando, ¿no? Saldremos o se lanzará con el mínimo producto viable, por así decir, aunque hay mucho contenido y muchos proyectos que ya se están moviendo desde hace años dentro de la organización de cara a la capacitación de los pacientes, pero que el objetivo es abrir y democratizar de alguna manera, ¿no?, estos contenidos también a nivel social mediante nuestra plataforma. Ha sido un reto, porque primero hay que también diferenciar, ¿no?, un poco, y de hecho uno de los proyectos que no tiene nada que ver con la plataforma pero que sí que ha sido muy interesante desarrollarlo y que también en noviembre se lanzará es el consenso terminológico de educación para la salud y metodologías pedagógicas relacionadas, ¿vale?, que hemos realizado con el apoyo del Departamento de Salud, ¿vale?, y con el TERCAT a nivel catalán. Te comento esto porque en este consenso, que no deja de ser un diccionario online, ¿vale?, hemos integrado ya ciertas metodologías, ciertas soluciones pedagógicas vinculadas a las nuevas tecnologías que comentamos, ¿no?, a los tiempos de hoy. De alguna manera para homogeneizar de los diferentes agentes que conviven a nivel profesional en el sistema sanitario, el poder asentar un poquitín las bases de acuerdo de
cómo llamar a una cosa u otra a nivel de pedagogía y tecnología. Porque es verdad que a veces obviamos el hecho de que todos tenemos que tener una manera común de llamar a las cosas para que esas cosas existan de verdad y sepamos a qué se refieren. Exacto. Porque parece obvio, pero no es tan obvio. Por eso, o sea que creemos que es también un paso de valor, por así decir, con nuestra aportación al respecto, en poder decir, bueno, vamos a poner un poco nombre, ¿vale? En cuanto a lo que es dentro de la educación para la salud, o, bueno, y gestión de la enfermedad, qué posibles soluciones pedagógicas existen. Hemos integrado también las correspondientes a soluciones más vinculadas al ámbito tecnológico y, bueno, de alguna manera, pues el objetivo es ese, ¿no? Que también tanto ciudadanos, pero sobre todo también profesionales, bueno, pues ya vayan utilizando, ¿no? Con cierta propiedad a partir de ese consenso este tipo de soluciones, por así decir. El circuito para que acaben las personas utilizando la solución, ¿cuál tiene que ser o cuál pensáis que tiene que ser? Claro, a nivel del journey, y ahora pensando un poco en plataforma, y ya no me centraré en la nuestra, ¿no? Sino en cualquier plataforma online. Lo que motiva a un usuario para acceder a una plataforma es que tiene una determinada necesidad, ¿no? Aquí lo interesante es que no se quede únicamente en conocimiento a nivel de, por poner un ejemplo, ¿no? Me leo este artículo y, vale, he entendido cómo debo realizar, volviendo al tema de procedimiento, ¿no? Este procedimiento, sino también el hecho de poder ofrecerles otros recursos que cubran otras posibilidades a la hora de integrar a nivel competencial. Dentro de la competencia educativa estarían los conocimientos, las habilidades y las actitudes, pues que cubran estas tres esferas, por así decir, que no solo se queden con adquirir el conocimiento, sino que también puedan, de alguna manera, con los recursos que se les ofrece, ponerlos en práctica y, evidentemente, que tengan una actitud, por resumirlo así de forma muy, muy, muy light, ¿no? Pero una predisposición a pues querer empoderarse para gestionar su salud o gestionar su enfermedad. No sé si más o menos he respuesto a tu pregunta. Sí, totalmente. En definitiva es que, claro, muchas veces tú le has puesto el nombre, ¿no? Es el journey. Muchas veces tú has definido el journey, ¿no? De una manera muy clara, la tienes en la cabeza, hay que activar el journey y dices, vale, realmente cuáles son los puntos o los momentos de la verdad que tengo que tener muy controlados para que un journey suceda, en este caso en el ámbito de la formación, la capacitación, etcétera. Claro, aquí hay que diferenciar lo que sería el journey del paciente, ¿vale? Que tiene sus fases en función del debut, etcétera, ¿vale? Y el journey que estoy comentando, que sería más a nivel de la experiencia de usuario en una plataforma tecnológica, ¿vale? Sería esa diferenciación a ese nivel. Primero estaría el hecho del engagement, es decir, si tú entras a un recurso y ese recurso, pues bueno, primero que no me proporciona lo que realmente estoy buscando, no cubre mis necesidades a nivel formativo, pues como que ya lo descartas. Por lo tanto, un factor primordial sería eso, ¿no? Que el usuario o la persona vea que en ese recurso, en este caso tecnológico, se le puede o se le está aportando soluciones a la necesidad que tiene, ¿vale? Y luego lo que te comentaba, el poder cubrir otras necesidades que van más allá, que si únicamente se quiere quedar en la primera fase, es libre de hacerlo, pero evidentemente que también tenga otras opciones. De alguna manera, el hecho de poder ofrecer un posible formato multirrecurso también asegura, de alguna manera, el hecho de que se cubren más las necesidades de aprendizaje de cualquier persona en función de, valga la redundancia, sus necesidades personales, ¿no? Y individuales, por así decir. ¿Tenéis ya algún tipo de feedback, algún tipo de métrica respecto a todo vuestro proyecto? A ver, tenemos las que hemos, digamos, o las que se han llevado a cabo en los últimos, podría decir perfectamente, 5 años más a nivel interno, que es lo que te decía, que son los recursos que vamos a ir abriendo. Sí que es cierto también que parte de la plataforma se nutre de unos contenidos más del ámbito salutogénicos, por así decir, de educación para la salud, en las que, bueno, a nivel de visitas realmente... Ahora no te sabría decir un número concreto, ¿no? Pero es aquello que dices, wow, realmente la gente tiene necesidad de acudir a esta tipología de recursos digitales para formarse o, bueno, cubrir, ¿no? lo que necesita saber. A nivel interno,
estas informaciones o formaciones que hemos ido realizando, también tenemos nuestras métricas, pero esperamos que a la apertura de esta plataforma podamos tenerlas más consensuadas, ¿no? Claro, o sea, sí. que es un poco... Toda la data que recojáis, clave también para saber qué se utiliza más, si ya no solo es engagement, sino también hay repetición, si realmente podéis profundizar en algún tipo de formato, etcétera, ¿no? Que es clave para ir mejorando ese MVP. Exacto, sí que es cierto antes, que en cualquier acción formativa o cualquier acción que llevamos a cabo, siempre realizamos, no únicamente en esta fase, ¿no? A nivel de ideación, esta co-creación con el paciente, pero también a nivel de evaluación, esta iteración, ¿no? Para saber si realmente ese contenido en concreto o esa actividad en específico le ha sido de utilidad y tal. O sea, sí, evaluación. Es clave dentro de todo el proyecto. Exacto. Es una de las etapas clave. ¿Ves mucha diferencia entre tus etapas profesionales anteriores centradas en pedagogía, tecnología, etcétera, fuera de la salud y dentro de la salud? ¿Ves diferencias? ¿No? ¿Es parecido? ¿Hay uno evolutivo? A ver, yo creo que la diferencia, más que por el tema, más que por la temática en sí o por el sector, está en la incursión de estas nuevas tecnologías en este tiempo de hace poco, ¿no? Sobre todo con el tema de la inteligencia artificial y tal, ¿no? Que te hace repensar, o la necesidad de repensar en posibles y nuevas soluciones que realmente estén enfocadas, ¿no? A mejorar estos procesos. La labor, por alguna manera, por decirlo de alguna manera, del pedagogo o la pedagoga es, empaparse y nutrirse de ese conocimiento o de ese contenido y buscar o pensar las fórmulas más óptimas para que puedan implementarse de tal manera que se mejore ese proceso de aprendizaje. Claro. Por lo tanto, es un poco como indiferente, ¿no? Evidentemente sí que es cierto también que es súper importante, y volvemos a lo que me comentabas antes, ¿no? Del trabajo mano a mano con los profesionales. Ellos son los expertos en el conocimiento de una determinada enfermedad y tal. Por lo tanto, este trabajo a la par es necesario. Estamos hablando de formación en salud con tecnología. Uh-huh. La tecnología sabemos que especialmente inteligencia artificial, generativa, etcétera, está sometida a sesgos, o como mínimo es un debate. Sí, hay varios debates al respecto. Hay varios debates éticos, de sesgo, etcétera. ¿Cuál es tu posición, opinión al respecto, y cómo se puede, no sé si limitar o controlar todo este tipo de sesgos? Ya vemos alucinaciones, incluso. Exacto. Vinculadas Hay a estos diferentes temas. aspectos a nivel ético y, como bien dices, el tema de los sesgos. A ver, siempre cuando hay, y es lo importante, que se han detectado y seguro que se detectarán, ¿no? Esas posibles, esos posibles aspectos en contra que puede tener una determinada tecnología, y es importante detectarlos para poder buscar posibles soluciones. Entonces, respecto a los sesgos, sí que es importante, sobre todo, hablando de un modelo, ¿no? De inteligencia artificial, normalmente estos modelos suelen tener unas determinadas reglas a la hora de funcionar, y a veces en esas reglas o en esa información base de la que aprende el sistema ya contiene determinados sesgos, ¿vale? Que pueden ser sesgos a nivel de género, sesgos étnicos, socioeconómicos, diferentes. Por lo tanto, yo creo que una de las claves es precisamente el preevaluar ese conocimiento del que va a chupar la inteligencia artificial a la hora de generar sus respuestas de cara al usuario. Eso sería un aspecto. Luego, como no, a nivel funcional, cuando una tecnología la tienen que desarrollar personas, es muy importante también formar precisamente en esa tipología de sesgos a nivel de desarrolladores tecnológicos, etcétera, para que cuando realizan esa programación, por así decirlo, ¿vale? También tengan en cuenta el no caer en esos posibles sesgos. O sea, soluciones hay. El tema es, pues eso, intentar ir a una para que se vayan solucionando. Es muy importante aquí también todo el tema de la posible normativa o legislación al respecto, ¿vale? Sobre todo por temas de privacidad, por ejemplo. Es un punto candente y bastante importante porque no dejan de estar manejándose posibles datos personales de las personas. Muy sensibles. Exacto. Y aquí estaría el tema, primero, punto 1, la transparencia en cuanto a tanto de quién genera o crea a nivel ya empresarial, ¿vale? Pero también a nivel ético de los propios profesionales y cómo utilizarán esa tecnología. Incluso
de los propios usuarios o personas o pacientes que van a utilizar esa tecnología. Y para ello, de forma metacognitiva, por así decirlo, es muy importante también, considero, la formación en el uso de este tipo de tecnologías, en este caso de la inteligencia artificial. Estamos precisamente también trabajando desde la escuela en un proyecto en concreto que va en esta línea. Es decir, estamos valorando el impacto tanto a nivel de profesionales como de ciudadanos que consideran ellos que la inteligencia artificial va a tener en la alfabetización en salud, ¿vale? Y en el sistema sanitario en general. Y estamos chequeando diferentes aspectos y prismas para poder tener una visión, un panorama bastante acotado como para el resultado final que buscamos, que es realizar un tipo de decálogo de buenos usos y de recomendaciones, tanto para profesionales como para pacientes. O sea que hay temas a trabajar. Hay temas a ahí. trabajar y desde diferentes aristas. Exacto. Totalmente de acuerdo. Para ir acabando, desde un punto de vista de talento, que siempre cuando estamos hablando de tecnología y de proyectos innovadores, el talento es una también de las patas relevantes a manejar. ¿Cómo manejáis el talento? ¿Qué talento estáis buscando? ¿Qué perfiles os interesa tener cerca en la escuela? A ver, el talento principal, que es el que te comentaba antes, es el de los profesionales, que por 100%. suerte lo tenemos. Y cerca. Exacto. Luego, bueno, a nivel de lo que es básico, ¿no? Por el volumen de proyectos tenemos diferentes gestores, de project managers, por así decirlo, ¿vale? También todo el componente a nivel de producción audiovisual, ¿vale? Audiovisual, sí, tanto a nivel de vídeo como también de podcast. Sí que es cierto que lo que es tecnologías más emergentes, ¿vale? Como la realidad virtual y aumentada, por ejemplo, en este caso se externalizan. Y sí que es cierto que en otro proyecto más aplicado de inteligencia artificial, en este caso está enmarcado en el proyecto Únicas a nivel nacional y muy focalizado en un asistente virtual para patologías minoritarias, ¿vale? Enfermedades raras. Hacemos como un mix, ¿no? A nivel de talento, tanto interno como externo, a nivel de programación. Piensa que nuestra organización es un monstruo a nivel de grande y tenemos mucho talento ahí metido, sinceramente. Qué interesante. Para acabar, última pregunta y luego te haré también una curiosa. Vale. Una pregunta curiosa como el rompehielos del principio. Ok. ¿Cuáles son los siguientes proyectos que tenéis encima de la mesa? Estáis muy focalizados, obviamente, en el día a día, porque ya son muchos los retos, pero ¿cuál es vuestra mirada a largo? Si ponéis luces largas, ¿qué es lo que queréis conseguir a medio plazo? A medio plazo serían en base a los proyectos que ya tenemos en marcha, que irían apuntando en esas direcciones de inteligencia artificial generativa, con esa progresión a nivel evolutivo, principalmente. Proyectos de simulación, sí que es cierto que a nivel de simulación, una de las barreras que puede haber cuando se hace formación para usuarios finales es el tema de la accesibilidad tecnológica a nivel de posible poder adquisitivo, es decir, no todo el mundo tiene en su casa un dispositivo de realidad virtual, sí que es más fácil con realidad aumentada porque cualquier dispositivo móvil es viable para ello. Pero bueno, integrar esas tecnologías, ya te digo, hemos estado súper centrados perdón, en el lanzamiento de la plataforma. Claro. E iremos evolucionando, pero son esas vías principales que vamos a seguir explorando. Clarísimo. La última que te prometía, un poquito diferente a todas las demás. Sí. Siempre pedimos a nuestros invitados que lo llamamos nominar, si quieres lo podemos traducir por invitar, por tener una velada o tener una cena, una comida o tomarse un café con alguien a quien admires relacionado con todos los temas que hemos tratado. ¿A quién nominarías o con quién te irías a tomar ese café o a comer porque crees que es alguien relevante y que te va a aportar mucho en una conversación relacionada con los temas que hemos tratado? A ver, yo creo que, por ejemplo, por su trayectoria en el ámbito de la capacitación de pacientes, en este caso, una figura muy interesante, y permíteme que te haga dos propuestas, ¿vale? Por favor. Una, que creo que sería la más accesible, si lo queréis invitar, sería Joan Carles March, que es bueno, pues una eminencia en el sector de la alfabetización digital.
Y la segunda, que no sé si lo tendréis tan fácil, pero me gustaría hacer un café a 3 para ver y contrastar, ¿no? Futuro, valores sociales, etcétera, con María Teresa de Calcuta y Elon Musk. Yo creo que podría ser buena, muy, muy, muy interesante esa conversación. Porque eso de lleno además nos mete en los debates que estábamos comentando anteriormente, que es hacia dónde vamos las personas, cómo la tecnología nos ayuda o nos desayuda y qué conceptos éticos, morales hay detrás. O sea, esa es muy buena. Vamos a ver cómo somos capaces de montarlo. Como mínimo lo vamos a incluir en nuestra agenda. Genial. Alicia, un placer. Muchas gracias por acercarnos vuestro proyecto y también toda la relevancia que hay detrás de la formación, la pedagogía y el empoderamiento a través del uso de las tecnologías y la alfabetización. O sea que mil gracias, un placer. Gracias a vosotros. Mil gracias a todos los que habéis estado escuchando, siguiendo este podcast y os invitamos al siguiente episodio. Un placer seguir con vosotros. Gracias.